Saludamos a esta hora al señor presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya. Presidente, buenos días. Hola, Gustavo, muy buenos días. Bueno, no sé si el título está bien porque también tiene consejo gremial, pero ¿eso se activa en un año? Eso es el año entrante, Gustavo. El año entrante, sí. No, pero aquí anoto. El año entrante anoto para saludarlo como presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y vicepresidente del Consejo Gremial. ¿Ese es el título? Imagínese. No, largo. La tarjeta hay que hacerla más larguita, rectangular, larga y doblarla para meterla en la billetera, doctor Bedoya. Un QR mejor. Más bien. ¿Cómo estamos con el salario mínimo? ¿Qué va a pasar? Pues mire, Gustavo, estamos en este punto en las bilaterales tratando de lograr un acuerdo. Y mire algo que pasó la semana pasada. Las centrales obreras obviamente dejaron sobre la mesa ese 18%, y yo quisiera darle un poquito de contexto sobre ese tema. El año pasado, cuando la inflación fue del 13%, el incremento del salario mínimo fue del 16%. Hoy tenemos la expectativa de que la inflación al cierre del 2023 sea inferior al 10%, y por eso ese 18%, pues francamente a mí me suena como que va mucho más allá inclusive de lo que fue el incremento del salario mínimo en pleno proceso inflacionario. Y para eso obviamente nosotros también hemos visto, no solamente la inflación esperada que es menor del 10%, sino la señal que dio la Junta Directiva del Banco de la República, Gustavo, que es muy importante para todos los trabajadores colombianos. ¿Por qué? Porque las tasas de interés también le restan capacidad de compra a los colombianos, un crédito hipotecario, un crédito de consumo, y por eso es muy importante que se lograra una concertación que le diera una señal al Banco de la República para que el año 2024 fuera el año de reducir sustancialmente el costo del crédito para los colombianos. Es decir, aquí no nos estamos jugando solamente la definición de proteger el ingreso real de los colombianos, que eso hay que darlo por sentado, sino también la señal que se le dé al Banco de la República el año entrante. Y hay un jugador que es muy importante, que es el ministro de Hacienda, que es el representante del Gobierno Nacional en la Junta del Banco de la República. Entonces, este tripartismo, que son las centrales obreras, los representantes de los generadores de empleo y el gobierno, tenemos que buscar articularnos para que la cifra, que ojalá resulte no por decreto sino por acuerdo, tenga dos componentes. El primero, proteger el ingreso real de los colombianos, y por eso clave la expectativa de inflación. Y segundo, que el costo del crédito realmente empiece una reducción importante a partir de la Junta Directiva del Banco de la República en enero del año 2024. Y por eso es que esta semana termina siendo tan relevante, porque no hay que agotar el espacio de concertación, pero tiene que ser una concertación con mucha sensatez, pensando en esas dos señales. Doctor Bedoya, pero la cifra del 12% que se espera, sea la que proponga el gobierno, ¿le suena o está lejos de lo que ustedes tienen en la cabeza? Pues yo no sé esa cifra de dónde sale, le soy franco, pero lo que le puedo decir es lo siguiente. Más allá de la cifra, la pregunta que uno se tiene que hacer es qué puede pasar con la macroeconomía o con la economía del país y las decisiones en materia de tasas de interés y de la capacidad de generar ingresos reales a los colombianos. Y se lo pongo en estos términos. Si la inflación es inferior al 10% y la productividad fue negativa, una cifra del 12% realmente generaría una señal para que el Banco de la República tuviera una reducción de tasas importante y que se le ayudara al bolsillo también de los trabajadores o de los asalariados con una reducción del costo del crédito, porque le hablo por mi sector. Las tasas de interés para los créditos agropecuarios son extremadamente altas y por eso hay que garantizar que esa decisión lleve a una reducción importante. Entonces, más allá de la cifra, yo creo que aquí lo que deben imperar son los criterios y por eso me parece muy importante ver cuál es la postura que tiene el Gobierno Nacional, porque es que este es un tripartismo, no es un bipartismo, no es solamente lo que pensemos los generadores de empleo o los representantes de quienes generan empleo y las centrales obreras, sino también la conversación con la ministra del Trabajo, por supuesto, pero también con el ministro de Hacienda, porque es que eso va a impactar no solamente un tema fiscal para el Gobierno Nacional el año entrante, sino algo que es fundamental hoy en día. Es que esto no lo veíamos hace muchos años, que son tasas de interés que no bajan y eso lesiona también la capacidad de compra de los colombianos. Presidente, ¿por qué en un principio tan tímidos los empresarios para proponer una cifra? No, Gustavo, no, yo no creo que sea timidez. Por el contrario, si usted lo mira como fue el año pasado, estuvimos en la misma dinámica.
Porque es que la cifra que termina siendo, que el titular, que las centrales obreras dijeron el 18, que los gremios ofrecieron tanto y que entonces se convierte en una negociación, pero nosotros realmente creemos que esto es un proceso de concertar y la concertación es tripartita. Y el año pasado tuvimos éxito, ¿por qué? Porque hicimos la misma metodología que estamos aplicando este año. Muchas bilaterales, conversaciones por teléfono, por videoconferencia, presenciales, tratando de llegar a un punto común. Que siento que está siendo más complejo este año este tema, pues por supuesto el tema de las tasas de interés. Y por eso esta semanita que queda, ojalá ya se involucre en la conversación, además del liderazgo que ha tenido y la buena voluntad de concertar la ministra del Trabajo, pues aquí tiene que jugar un papel fundamental el ministro de Hacienda para tratar de encontrar entre los tres si la cifra del 18 tiene alguna posibilidad de encontrarse en una senda y obviamente qué está pensando el gobierno, como ya también nosotros le hemos dejado ver al gobierno que es lo que estamos pensando privadamente. ¿Cómo cerramos en el gremio de la agricultura en Colombia? ¿Preocupados quedan ustedes o un poquito más de tranquilidad? Pues Gustavo, muy preocupados por los temas de seguridad. Eso sí, desafortunadamente terminó siendo un desastre. Ustedes vieron lo que pasó con el alcalde de Guachené hace pocos días en el norte del Cauca, que se había antecedido de una invasión de un predio y un secuestro, inclusive por unas horas de una menor de edad. La semana pasada nos mataron un productor de arroz y su señora en el departamento del Meta. Y bueno, ustedes han conocido todas esas historias tan desafortunadas en materia de seguridad. En materia de consumo, pues el consumo de los hogares ha estado bien, realmente, a pesar de las condiciones de los sectores de la economía que se han venido deteriorando, pero sí estamos viendo con preocupación qué vaya a pasar con ciertos sectores en el primer trimestre del año 2024, porque si se cae el consumo, se cae la economía, pues eso le va a terminar pegando a los productores. Y si no bajan las tasas de interés, a propósito del tema que me preguntó anteriormente, pues eso va a ser un mundo muy complejo para nosotros. Y en materia de clima, pues el fenómeno del Niño como que no ha llegado, y eso nos genera cierto alivio, pero pues todavía vivimos en esa incertidumbre. De tal manera que un año un poco agridulce, la verdad, y esperando qué pasa en el mes de febrero ya con la discusión de la reforma laboral, que usted sabe, Gustavo, que para nosotros tiene una gran preocupación y que está conectada, o por obvias razones, con la misma conversación sobre el salario mínimo de los colombianos. Presidente, muchas gracias y pendientes del salario mínimo. Muy amable. A usted, Gustavo, un abrazo.